¿Y si toda nuestra idea del progreso fuera una ilusión? Si nuestra obsesión por llegar a ser algo mejor fuera en realidad la raíz de todos nuestros conflictos. En este episodio hablaremos sobre el diálogo entre Krishnamurti y David Bohm, lo que revelaron sobre cómo la humanidad, en su afán de transformarse, ha creado una lucha interna constante. ¿Hemos tomado un camino equivocado? ¿Es posible liberarnos de esta trampa? Y lo más importante, ¿qué pasaría si no hubiera nada que alcanzar? Quédate con nosotros e indaguemos esto juntos. La gran pregunta: ¿hemos tomado un camino equivocado? Krishnamurti inicia la conversación con una pregunta que lo cambia todo. Me gustaría averiguar si la humanidad ha torcido el rumbo. A lo que Bohm responde con firmeza: bueno, pienso que tiene que haberlo hecho hace mucho tiempo. Krishnamurti insiste en la cuestión. Eso es lo que siento, hace mucho tiempo. Así parece. ¿Por qué? Bohm, buscando un punto de referencia histórico, menciona un posible momento clave en nuestra evolución. Dice así: es muy posible. Me sentí impresionado por algo que leí una vez acerca de que el hombre se equivocó hace unos 5 o 6 mil años, cuando empezó a ser capaz de cometer saqueos y esclavizar. Después de eso, su principal propósito en la existencia fue solo el de explotar y saquear. Es decir, en algún punto de nuestra historia pasamos de simplemente sobrevivir y convivir a querer poseer, controlar y dominar. Y esa transformación no solo ocurrió en lo material, sino también en lo psicológico. Así que Krishnamurti continúa replanteando la cuestión. Pero está el sentimiento de llegar a ser, del devenir interno, y continúa queriendo ir más allá del análisis social e histórico. Se pregunta sobre el origen del conflicto en sí. Dice así: ¿cuál es la raíz del conflicto? No solo en lo externo, sino también este tremendo conflicto interno de la humanidad. ¿Cuál es el origen de todo ello? ¿Es que en todas las religiones uno debe llegar a ser alguna cosa? ¿Debe alcanzar algo? Aquí Krishnamurti no está cuestionando una religión en particular, sino señalando un patrón universal. Todas las tradiciones espirituales han inculcado la idea de que el ser humano está incompleto y debe esforzarse por alcanzar un estado superior. Bohm, reflexionando sobre este punto, responde con una observación crucial sobre la psicología humana. Dice: la religión no hubiera atrapado a esas personas a menos que ellas hubieran sentido que había cierta atracción en llegar a ser algo más. En otras palabras, las religiones no impusieron esta idea, sino que encontraron en el ser humano un deseo ya presente de superarse a sí mismo, de escapar de su propia condición. Y sobre esta necesidad de convertirse en algo más, se construyeron las promesas de iluminación, salvación, redención y trascendencia. Krishnamurti lleva la conversación a un nivel aún más profundo y desafiante. ¿No implica una evasión ser incapaz de enfrentarse al hecho y, por tanto, moverse hacia alguna otra cosa, hacia más y más y más? Esta pregunta introduce una idea radical: el deseo de alcanzar algo más, de evolucionar espiritualmente o de lograr un propósito superior, podría ser en realidad una huida. Bohm le pregunta: ¿cuál diría usted que era ese hecho que la gente no podía afrontar? Krishnamurti responde: los cristianos han dicho el pecado original. Bohm, sin embargo, señala que el problema es anterior al cristianismo. Dice: pero la desviación del rumbo correcto ocurrió mucho antes de eso.
Aquí Bohm sugiere que la humanidad ya estaba atrapada en este conflicto antes de que las religiones utilizaran la culpa y la necesidad de redención. ¿Qué es lo que la humanidad no puede afrontar? Krishnamurti continúa observando la raíz misma del problema. El ser humano ha creado esta estructura mental donde siempre está persiguiendo algo más. Pero si se detiene, si se enfrenta al hecho de lo que realmente es, siente un vacío absoluto y eso le aterra. Bohm le pregunta, ¿entonces todo este sistema de creencias es un mecanismo de defensa contra ese vacío? Krishnamurti asiente. Exactamente, la mente humana no soporta enfrentarse al hecho de que tal como es, sin adornos, sin objetivos, sin un futuro de evolución espiritual, se siente insignificante. Bohm, aún reflexionando, añade, pero en lugar de afrontar esa sensación de insignificancia, la mente busca algo más, una meta, un propósito, un sentido de logro. Y Krishnamurti concluye con una afirmación. El problema es que en la búsqueda de ese algo más nunca nos detenemos a ver lo que realmente somos, y esa es la verdadera evasión. En este segmento, en este diálogo, Krishnamurti y Bohm hablan de que la humanidad ha caído en una trampa psicológica desde hace milenios. Creemos que estamos evolucionando espiritualmente cuando en realidad estamos escapando de lo que somos en el presente. Las religiones han reforzado esta idea, no porque la impusieran, sino porque encontraron en el ser humano el deseo de llegar a ser algo más. La verdadera transformación solo es posible cuando dejamos de perseguir un ideal y nos enfrentamos a lo que somos sin evasión. Viene a decir que no hay nada que alcanzar, no hay ninguna evolución psicológica, no hay un futuro en el que seremos mejores. Nos han hecho creer que debemos ser algo más, pero ¿qué pasaría si simplemente nos diéramos cuenta de que ya somos completos? ¿Y si toda nuestra lucha por mejorar estuviera basada en una mentira? ¿Qué pasaría si no tuviéramos que llegar a ser nada? Este diálogo desmonta la noción de que debemos evolucionar para ser mejores y en su lugar plantea que la única manera de liberarnos del conflicto es abandonar la idea de llegar a ser y simplemente ver la realidad tal como es. En otras palabras, el deseo de llegar a ser algo más no es un impulso natural, sino un mecanismo de escape. A lo largo de la historia, esta idea de llegar a ser se ha convertido en un principio fundamental en 3 niveles. 1. La educación. Desde niños nos enseñan a competir, a compararnos y a medirnos en base a logros. 2. La religión. Nos dice que somos imperfectos y que debemos alcanzar un estado superior. 3. La cultura del éxito. Nos empuja a acumular logros, títulos y validaciones externas. Krishnamurti expone el punto central de esta trampa. Dice así Krishnamurti planteando el rumbo de la humanidad. El pensamiento se convirtió en rey, en lo supremo, y ese puede ser que sea el rumbo equivocado del ser humano. Bohm le hace una pregunta clave. ¿Qué hizo que los seres humanos entronizaran el pensamiento como el único instrumento de operación mental? Krishnamurti responde, porque el pensamiento es lo único que conoce. Bohm lanza otra cuestión. Si el pensamiento es lo único que conoce, eso no significa necesariamente que le haya dado la máxima importancia. ¿Por qué la humanidad no fue lo bastante inteligente como para ver que esto era un error? Krishnamurti señala que esta equivocación es más profunda de lo que parece. Dice, porque las cosas que uno conoce, las cosas que el pensamiento ha creado, las imágenes y todo eso,
son más importantes que las cosas que uno no conoce. Bohm, buscando una explicación más racional, insiste en la pregunta: pero si la inteligencia hubiera operado, el hombre no habría llegado a esa conclusión. No es racional decir que solamente es importante todo lo que uno conoce. Krishnamurti responde: por lo tanto, el hombre es irracional. Y Bohm dice: estamos girando en círculos. Pero Krishnamurti mantiene su postura. Es todo cuando estoy diciendo: somos básicamente irracionales porque hemos concedido una importancia suprema al pensamiento. En este diálogo se resume la paradoja central. El pensamiento, que debería ser solo una herramienta, se convirtió en el amo, y como consecuencia la humanidad ha perdido la capacidad de ver más allá de sus propios límites. Bohm complementa esta idea. Dice así: las personas consideraron que el pensamiento comunicaba la verdad, que comunicaba lo que siempre es verdadero. Existe la noción de que tenemos el conocimiento, que puede sostenerse en ciertos casos por algún tiempo, pero los hombres generalizan, porque el conocimiento es siempre generalizador. Cuando alcanzaron la noción de que siempre sería así, esto cristalizó el pensamiento de lo que es verdadero. En otras palabras, la humanidad confundió el conocimiento con la verdad absoluta. Y esto, según Bohm, es lo que ha hecho que el pensamiento se convierta en el Rey Supremo. Para explicar esto de forma concluida, esta parte del diálogo, en este intercambio se habla de que la humanidad ha caído en la trampa de darle al pensamiento un poder absoluto, sin darse cuenta de que esto ha limitado nuestra percepción de la realidad. Krishnamurti y Bohm coinciden en que la mente humana ha confundido el pensamiento con la verdad, y como resultado hemos construido una civilización basada en el conocimiento acumulado, sin cuestionarnos si ese conocimiento es en realidad una prisión. Este error ha llevado a la humanidad a aferrarse a lo conocido y rechazar lo desconocido, creer que solo lo que puede ser pensado es real, ignorar otras formas de percepción más allá del pensamiento. Por eso, liberarse del pensamiento como rey absoluto es esencial para salir de esta trampa. Conclusión. Después de este intenso diálogo, Krishnamurti y Bohm han revelado algo crucial: toda la estructura sobre la que construimos nuestra vida, la búsqueda de ser algo más, la idea de progreso espiritual, la necesidad de seguridad, el dominio del pensamiento, no es más que una gran evasión. Hemos creído que estamos evolucionando, pero en realidad estamos huyendo. Nos hemos aferrado a lo conocido porque tememos el vacío de lo desconocido. Y hemos confundido el pensamiento con la verdad, y en esa confusión nos hemos esclavizado a él. Pero ahora surge una pregunta aún más inquietante. Si todo esto es una ilusión, ¿qué nos mantiene atrapados en ella? Aquí es donde entra en juego el tiempo. Creemos que necesitamos tiempo para evolucionar, para aprender, para cambiar, para liberarnos. Pero, ¿y si el tiempo no fuera más que otra trampa del pensamiento? En el próximo episodio exploraremos cómo la noción del tiempo psicológico nos mantiene atrapados en esta lucha interminable. ¿Es posible liberarnos de él?